Buenas, ¿cómo les va? En esta nueva edición del Critical Podcast les quería dar la bienvenida al quinto episodio. No puedo creer que ya tenemos 5 episodios, en el cual vamos a hablar de tomografía por impedancia eléctrica. Como ustedes saben, esta primera temporada, hacemos un abordaje a las diferentes herramientas de monitoreo avanzado con las que contamos actualmente en las terapias intensivas y de las cuales estamos generando algunos cursos, algunas publicaciones y estamos ahondando en el conocimiento nuevo, ¿no? Como les decía, este nuevo episodio se va a tratar de la tomografía por impedancia. Es un método no invasivo que refleja la actividad cíclica del pulmón a través de justamente un impulso eléctrico que se genera a través de un cinturón que va alrededor del tórax del paciente entre el sexto y cuarto espacio intercostal, y solo lo podemos discutir, pero estos electrodos generan una corriente alterna eléctrica que va siendo captada por un electrodo central, que es el que va a transmitir al equipo, el cual dibuja la imagen del pulmón ciclo a ciclo, mostrando la resistencia que ofrece el tejido, ¿sí?, al paso de la electricidad. Y esto es lo que se llama impedancia, ¿no? El paciente no siente nada, no es que siente que uno lo está atravesando con una corriente eléctrica, es simplemente este pasaje de la electricidad que va de un electrodo al otro y va mostrando los cambios que se generan con los diferentes cambios de volúmenes o cuando hay alguna situación que impide este pasaje de la electricidad, por ejemplo, la presencia de líquido pleural, un derrame pleural, un neumotórax o una disminución del parénquima pulmonar por una atelectasia o una neumonía. Esa área se va a ver disminuida, digamos, no va a aparecer en la imagen. Esa es quizás una desventaja todavía, la capacidad que tiene el elemento para detectar diferentes situaciones. No podemos hacer diagnóstico por imágenes con la tomografía por impedancia eléctrica, pero sí podemos ver ciclo a ciclo cómo va variando la cantidad de volumen, ¿sí?, o la resistencia de la impedancia, la impedancia en sí, cómo va variando ciclo a ciclo. Y esto es sumamente interesante porque, como ustedes saben, la ventilación mecánica imprime un cambio, ¿sí?, un estrés al pulmón, tanto para la sobredistensión cuando nos pasamos con las presiones o cuando nos quedamos cortos, cuando las presiones no son suficientes y tenemos colapso, que también son dos situaciones extremas que van a predisponer a nuestro paciente a sufrir lesión pulmonar. Ahora bien, ustedes me van a decir o van a pensar que nosotros a través de la ventilación mecánica convencional podemos medir diferentes situaciones, ¿no es cierto?, como el driving pressure, o hacer alguna que otra maniobra para estimar los valores que son extremos, ¿sí? Por ejemplo, el driving pressure, la presión plató, que me van a mostrar la situación del pulmón. Pero a través de la tomografía, nosotros podemos hacer cortes, ¿sí?, que van a tomar el nombre de regiones de interés, o ROIs. Cuando lean la bibliografía, lo van a encontrar de esa manera. Estas regiones de interés las podemos dividir tanto en derecho-izquierdo, arriba-abajo, o simplemente un corte transversal, varios cortes paralelos, digamos, donde podemos establecer 4 regiones, ¿sí?, de anterior a posterior, de ventral a dorsal, regiones 1, 2, 3 y 4. Esto nos va a mostrar cómo se generan los cambios de región a región cuando nosotros imprimimos, por ejemplo, más presión positiva. La tomografía por impedancia fue diseñada principalmente para titular PIP. Esa estrategia, esa maniobra que genera tanta discordia, que se sigue estudiando si es beneficioso, si es perjudicial para el paciente, si mejora la mortalidad, si mejora la oxigenación. La tomografía por impedancia eléctrica fue diseñada para traer un poco de luz a este asunto de la PIP. Como les decía, nosotros podemos dividir las regiones de ventral a dorsal, y las que más nos van a interesar son las zonas dorsales, que es donde van a alojarse la mayoría de las patologías por una cuestión de gravedad y por una cuestión de cuando se produce esta fuga de líquido
el líquido va a ir a alojarse en la zona basal del pulmón y es donde se va a colapsar principalmente. Y esa es la zona que a nosotros nos interesa reclutar, ¿sí? La zona del medio, las zonas 2 y 3 y la zona basal, y ver qué cambios se generan. Entonces, si nosotros disponemos de una herramienta como la tomografía por impedancia eléctrica, podemos ver cómo mejora o no esas zonas con la administración de PIP. Para esto, la tomografía por impedancia tiene diferentes variables que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, los delta de impedancia de fin de expiración, que si tenemos conectado el equipo de tomografía o un ventilador mecánico, nos va a dar valores de volúmenes. Entonces, este delta de impedancia o volumen de fin de expiración nos va a mostrar cómo se generan los cambios o cómo se genera el reclutamiento en áreas que a mí me interesa saber. Entonces, podemos medir este delta al principio y al final de la maniobra, mostrándonos cambios, ¿sí? Otras variables que podemos utilizar son, por ejemplo, el retardo de la ventilación, que es como es una variable que refleja la distribución del volumen, ¿sí?, en el tiempo. Y esto nos habla de la homogeneidad o no del pulmón. Si tenemos áreas con mucho retraso de la ventilación, quiere decir que el pulmón es muy heterogéneo y tiene constantes de tiempo muy variables. Entonces nosotros con la PIP vamos a buscar un retardo de la ventilación lo más parejo o homogéneo posible. Otra variable que fue descrita por Costa, que es un método muy interesante, que a través de la tomografía por impedancia podemos establecer tanto patrones de sobredistensión como patrones de colapso. Y el equipo es capaz de generar curvas, ¿sí?, donde las va a cruzar al momento del equilibrio. Es decir, luego de la maniobra de titulación de PIP, escalonada y con el descenso, el equipo va a trazar dos líneas que van a mostrar el punto de equilibrio entre la sobredistensión y las zonas de colapso. Esto es sumamente interesante porque es lo que buscamos. No buscamos ni sobredistender ni colapsar, sino que buscamos el punto medio. El punto medio donde el pulmón es funcional y generemos el menor daño posible, ¿sí? Esto es realmente interesante. A través de la tomografía podemos verlo y además el equipo nos va a mostrar el valor al cual se llegó a ese equilibrio. Es por eso que creo que es una herramienta, si bien sabemos que los costos no son bastante elevados y no está disponible hoy en día en las terapias intensivas. La gente de Rosario lo tenemos en el hospital italiano, pero no es una terapia muy disponible. A pesar de los beneficios que les estoy contando, ¿sí? Si bien volvemos a lo mismo. La PIP aún no ha demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes, sabemos que es importante, obviamente, pero no ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces es algo o es una herramienta que no termina de reducir los costos, por ejemplo, en un hospital y que justifique su compra. Estamos hablando de un equipo realmente caro. A partir de esta herramienta se han generado muchos estudios, hace muchos años que se viene estudiando. Pero les quería contar uno que salió el año pasado, del grupo del PLAC, que pertenece al Recruit Study. Es un estudio que se realizó en pacientes con distrés provocado por COVID, donde se utilizó justamente para evaluar la reclutabilidad, la mecánica respiratoria y el intercambio de gases durante la maniobra de titulación de. Entre los hallazgos claves que les voy a comentar, se incluye una amplia variación en la reclutabilidad entre los pacientes con COVID y el enfoque personalizado para establecer la PIP basado en la reclutabilidad y la sobredistensión y los posibles beneficios del TIE en la selección de PIP. El estudio proporciona en sí una información bastante importante, bastante valiosa para el manejo de estos pacientes, enfatizando que justamente la estrategia de PIP individualizada mejora o podría mejorar los resultados. Pero lo muy interesante es que varió mucho la respuesta de los pacientes a la PIP, o sea, la reclutabilidad. Y es ahí donde nosotros nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Donde no tenemos
eh, muchas herramientas que nos muestren este potencial de reclutabilidad. Tenemos muchas condiciones que van a generar esto. Pero bueno, dentro de las revisiones que han salido, esta es una de las más importantes, más interesantes, que aún se sigue desarrollando. Y dentro de los estudios del TIE, creo que es uno de los más interesantes de los últimos años. Por último, bueno, quería decirles que la tomografía por impedancia viene a mostrarnos una evidencia, unas variables que pueden darnos mucha información durante la ventilación mecánica, pero no deja de faltarle algunas cositas, ¿sí? Sabemos que las imágenes no son eh, del todo, del todo claras, si bien la sobredistensión y el colapso se ven muy bien, pero no tenemos distinción entre las imágenes, no sabemos cuándo es colapso por neumonía o por atelectasia, por ejemplo, cuando es un derrame pleural, cuando es una neumonía. La variación entre los píxeles que se generan quizás podría ser un poquito más claro. Otra cosa importante es el análisis de los datos, ¿sí? Nosotros podemos tomar muchas decisiones al pie de la cama y viendo cómo se generan los cambios, de esto que les decía, de los cambios del delta de impedancia, del RBD, del centro de ventilación, que es algo que no les comenté, pero es cómo se va a movilizar el mayor cambio de impedancia dentro del pulmón. Esto puede ir al centro cuando el cambio es inhomogéneo, o se puede ir desplazando dependiendo de la heterogeneidad del pulmón. Podemos ver otras variables que podemos hacer cálculos offline, que esto es una cuestión un poco más dedicada a la investigación, ¿sí? Acá podemos hacer un montón de otros cálculos. Inhomogeneidad, podemos calcular estrés regional, podemos hacer varios cálculos, entre esos observar y calcular también el péndulo, que es una situación que sabemos que es injuriante, que se da principalmente en los modos por ventilación espontánea, donde las asincronías también tienen un rol importante. Dentro de las ventajas, creo que ya les quedó bastante claro, y dentro de las desventajas es esta difícil visualización de algunas cuestiones. No termina de ser muy claro la diferenciación de píxeles y la diferenciación de ciertas situaciones. La necesidad de hacer cálculos offline. em, Hay un misterio en cuanto al trabajo del algoritmo cuando hace la detección de los diferentes niveles de PIP, porque el software nos permite la titulación de PIP y una manera de reclutabilidad, y ahí el trabajo del software es es una caja negra, ¿no? No sabemos bien cómo lo hace. Otra cuestión que tiene que ver con por ejemplo, la disposición de los cinturones es a veces una debilidad de la herramienta, porque obviamente hay pacientes en los que no podemos apretarlos con un cinturón. Por ejemplo, si bien el cinturón es sumamente, no genera lesión, pero va a presión y eso puede, puede complicarnos en situaciones en los pacientes que están quemados, por ejemplo, donde presentan tubos de tórax, fracturas costales. Son algunas contraindicaciones, como así también los pacientes con marcapasos. Esa es una contraindicación absoluta para el uso de la tomografía por impedancia. Pero, a excepción de esos casos, de esos casos que son muy puntuales, podemos usarlo en la mayoría de nuestros pacientes, y no solamente para monitorear a los distrés. Podemos monitorear a los pacientes con, por ejemplo, trasplantes unipulmonares, donde sabemos que el sistema respiratorio son dos situaciones distintas. Por ejemplo, cuando tenemos un EPOC muy severo y del otro lado un pulmón nuevo, ¿sí? Un pulmón normal, la tomografía por impedancia es una herramienta bastante útil, y hemos publicado algunos casos de utilización de la herramienta. Bueno, em, creo que fui lo más escueto posible para hablar de esto. Podemos hablar bastante más tiempo. Me gustaría escuchar comentarios o leerlos.
acerca de si le van gustando los contenidos, si le van gustando las herramientas que voy seleccionando y la manera en la que trato de transmitir algo de lo que voy aprendiendo y algo de lo que vamos investigando. Y me gustaría tener un feedback de su parte. Bueno, espero no haberlos aburrido. Les voy adelantando que el sexto episodio va a tener que ver con la ecografía en el ámbito de la terapia intensiva, sí, principalmente en el Winning. Vamos a hablar algo de Winning eco guiado, ¿sí? Y para el último podcast de esta temporada les voy a tener una sorpresa que espero que les guste. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos la próxima.